Hola, ah, nos encontramos en este momento nuevamente en una sesión vinculada al entendimiento de la ciudad en el contexto de los ámbitos urbanos. Y es importante que recordemos un poco las sesiones anteriores. Inicialmente hicimos un acercamiento al significado de los ámbitos y las escalas que nos ayudó a entender distintos puntos de vista, distintas perspectivas acerca del entendimiento de eso que reconocemos como ciudad o como conjunto de elementos que componen la ciudad. Y posteriormente vimos una perspectiva adicional que estaba vinculada al análisis urbano, y esta perspectiva está asociada a las categorías de análisis que nos permite a nosotros tener una cobertura completa de lo que concebimos o entendemos como contexto urbano o ciudad, aunque también tiene aplicabilidad para territorios rurales, pero para efectos de esta clase, pues nos enfocamos permanentemente en los ejercicios de la urbanística en el suelo urbano. Menciono que es posible que se usen también en los territorios rurales, aunque allí las dimensiones pueden variar un poco, y es importante que nosotros tengamos esa capacidad de identificar qué nos resultará útil y qué no es relevante cuando estemos haciendo el análisis dependiendo de cada territorio. Otra manera de separar o de diseccionar este entendimiento de la ciudad tiene que ver con los espacios libres y los espacios parcelados. Hoy nos vamos a enfocar en este ejercicio de espacios parcelados, que básicamente está asociado a los equipamientos y a la vivienda, o más bien que le vamos a dar un enfoque mucho mayor a esto. La ciudad entonces está dividida en espacios libres y espacios parcelados, y entendemos los espacios libres como las áreas en las que nos podemos mover, las calles, los andenes, calles vehiculares, calles peatonales, alamedas, bulevares, ramblas y toda la red de espacio público que nos permite a nosotros estructurar toda la vida cívica colectiva dentro de la ciudad. Y los espacios parcelados los entendemos como todas las áreas que se encuentran construidas en el territorio. Dentro de esas áreas construidas, como mencionábamos ahora, pues nos encontramos la vivienda, los equipamientos y algunas dotaciones comerciales. Pero básicamente la suma de estos dos elementos, que tampoco podrían separarse realmente para poder llegar a un entendimiento claro o a una lectura mejor correcta de la ciudad, eh, es lo que nos arroja como resultado la morfología, los trazados, esa capacidad de identificar un trazado de otro. Será muy fácil para muchos de nosotros ver una imagen como esta y saber que precisamente estamos viendo una imagen de Barcelona, así no tengamos ninguna referencia. ¿Por qué sabemos eso? Ya habíamos visto nociones del paisaje en las sesiones anteriores, y básicamente entendiendo parte de ese paisaje como los elementos que nosotros vemos y la morfología como parte de esa estructura completa de la ciudad, podemos llegar a la conclusión de que estamos viendo esa ciudad que particularmente fue desarrollada a través de una forma de crecimiento urbano denominada ensanche, y que tiene una morfología edificatoria muy particular, con unas manzanas, con unos trazados muy claros, que nos permiten a nosotros fácilmente acercarnos al entendimiento de que estamos precisamente viendo la ciudad de Barcelona. Desde la arquitectura también podríamos llegar a esa conclusión cuando vemos un elemento tan icónico como la Sagrada Familia. Y noten que podemos empezar a hacer lecturas y reconocimiento del territorio sin tener datos escritos, simplemente a partir de una imagen. Y todo esto se lo debemos a ese entrenamiento en conceptos de la urbanística que nos permiten acercarnos a el reconocimiento de algunos territorios que pueden ser más particulares que otros. Entonces, dentro de la red de los espacios parcelados, nos encontramos
la vivienda como el uso principal de las ciudades, las actividades económicas como un uso complementario estrictamente a ese uso de la vivienda. Y cuando digo complementario es que la vivienda sin actividad económica pues difícilmente es sostenible en un ambiente urbano donde no es posible eh, tener grandes extensiones de cultivos suficientes para alimentar a las personas, en caso en el que se requiere poder ir a algún mercado o a algún comercio o alguna plaza a abastecerse. Y los equipamientos. Vamos a encontrarnos que estos equipamientos y las actividades económicas juegan un papel muy similar, dado que los dos prestan un servicio colectivo a las ciudades, eh, pero los separamos un poco aquí inicialmente para que podamos entender que los equipamientos pertenecen más a esa dotación que ofrece el Estado o el gobierno a sus habitantes. Un asunto que es fundamental dentro de la red de espacios parcelados es que es posible, necesaria o que más bien es una característica esencial la compartimentación. Quiere decir que en el espacio cada actividad funciona de manera independiente de la que tiene al lado, arriba o abajo. Ya sea que todos sean viviendas, pues cada vivienda funciona de una manera independiente, es funcional en sí misma como una unidad. Y y la independencia de uso justamente es lo que permite definir que en esta parcela se define una cantidad de unidades, ya sean comerciales, ya sean de vivienda, ya sea una sola gran unidad dotacional, como las que vamos a ver un poco más adelante. Dentro de la red de espacios parcelados nos encontramos un concepto muy importante que se denomina titularidad, que se refiere a quién pertenece ese espacio, esa edificación, ese suelo, o cada una de las unidades compartimentadas dentro de ese espacio parcelado que estamos analizando. Y la titularidad entonces podrá ser pública o podrá ser privada. Pública si nos referimos de repente a dotaciones públicas o a lo que conocemos realmente como equipamientos, y privadas en general todos los demás usos. Básicamente se refiere a los espacios donde la titularidad pertenece a una persona o a un grupo reducido de personas y no al colectivo ciudadano, donde entonces estaríamos hablando de una titularidad pública, como por ejemplo los centros administrativos municipales, los colegios como instituciones educativas de orden público, eh, los hospitales también, que en general funcionan en el orden público. Si bien podríamos decir que en términos generales esa titularidad posible, pública o privada, difiere de la del espacio público, entendiendo que el espacio público es todo público y que le pertenece a todos los ciudadanos, nos encontramos también con algunas excepciones en ese aspecto. Si nos enfocamos en la normatividad, encontramos que pertenecen a lo público algunos elementos de las áreas privadas como las fachadas, las cubiertas, los antejardines. Entonces, si bien en términos generales puede diferir de ese espacio público, eh, persisto en la invitación de que no nos quedemos con un concepto radicalizado como si fuera una verdad absoluta. De la misma manera que existe una titularidad pública y una titularidad privada, también nos encontramos con la gestión de la edificación o del espacio parcelado. Y la gestión se refiere al uso que se le da. Esta gestión, independiente de su titularidad, podría ser pública o podría ser privada. ¿Cómo así? Nosotros nos encontramos un elemento de gestión pública, por ejemplo, en un centro administrativo municipal o en alguno de los elementos que les hablaba recientemente, como hospitales, instituciones educativas de carácter público, y nos referimos a la gestión privada
empezando por la unidad más elemental, su propia vivienda o el lugar que usted habita en este momento. Lo usual será que usted habite en una edificación privada, entendiendo edificación no solo como los edificios, sino como cualquier construcción que pueda albergar una actividad en su interior. Entonces, esta vivienda podría ser privada, podemos encontrarnos también el comercio dentro de las actividades privadas, pero atención a esto. Nosotros nos podemos encontrar también como privado en uso y en gestión lugares para la salud, como las clínicas, que usualmente son clínicas privadas. Sin embargo, con este mismo espíritu de no radicalizar los conceptos, si nosotros pensamos en una clínica que está ofreciendo servicios a cualquier persona que va, podríamos estar hablando también de una posible gestión pública en algunos momentos de esos espacios. Otro ejemplo podría ser una unidad deportiva o un estadio. Algunos estadios pertenecen al Estado. En ese caso, estaríamos hablando de una titularidad pública, o pertenecen a algún equipo de fútbol, por ejemplo, y podríamos estar hablando de una titularidad privada. Pero en términos generales, hay una titularidad, una gestión privada, entendiendo que hay unos cobros por los usos de estos espacios. Podríamos entender un poco que todos estos ejercicios de gestión privado están asociados a el usufructo comercial de la edificación. Pero podríamos estar hablando también de gestiones públicas cuando no es necesariamente ese interés económico aparente el que mueve la actividad que allí transcurre. Y podríamos hablar de edificaciones de titularidad privada con gestión pública, como las iglesias, que pertenecen todas o a comunidades religiosas o en términos generales al Vaticano, pero que tienen una gestión completamente pública, ya que cualquier persona podría estar en este espacio, decida o no realizar algún pago por estar allí. Nos encontramos también con sistemas de ordenación de la edificación. Esto para algunos es familiar, para otros será un tema nuevo, y se refiere a cómo se comportan las edificaciones o la masa de construcciones o de elementos parcelados con relación a la manzana. Y aquí nos encontramos nosotros con tres fundamentales. Uno que se denomina por alineación de calle, otro que se denomina por edificación aislada, otro por definición volumétrica, y al final nos encontramos uno que se refiere a sistemas híbridos y básicamente está relacionado con la sumatoria de dos o tres de los elementos anteriores. ¿Qué quiere decir por alineación de calle? Quiere decir que el predio se ocupa completamente, el predio da frente a la calle, que tiene medianeros comunes, o sea, hay una construcción pegada a la otra construcción, podrían compartir los medianeros, y básicamente que configuran lo que denominamos una calle corredor, y es que hay una línea de paramento concreta que está definida precisamente por esa suerte de alineación por calle. Todos nuestros tejidos tradicionales en las ciudades están vinculados a este tipo de ocupación de la manzana o de ordenación de la edificación. También nos encontramos por edificación aislada, que básicamente esa construcción no depende realmente de la forma del predio. Hay un índice de ocupación claro que se puede identificar allí. El índice de ocupación se entiende como el porcentaje de área del lote que usted puede ocupar en primer piso o en áreas cubiertas con su construcción. Entonces, nunca será del 100%. Esto es muy importante tenerlo claro. Y en la medida que ese índice de ocupación varíe, la forma de la ciudad va a variar. Aquí entonces nos encontramos un ejemplo de un conjunto de viviendas donde podemos notar ciertas diferencias con
evento anterior. Si bien parecieran estar alineadas por calle, no hay un paramento continuo o una línea paramental que nos configure una calle corredor. Hay algunos elementos que están más retirados que otros. Hay algunos que ocupan de manera distinta el frente, hay algunos que ocupan de manera distinta la parte trasera de la parcela o del predio en el que se encuentran. Y uno de los aspectos más importantes es que no hay medianeros comunes. Es decir, todos los cerramientos de la vivienda funcionan de manera aislada e independiente. ¿Listo? Nos lo encontramos básicamente en los modelos de crecimiento suburbano, donde precisamente, también recordando mucho más atrás en nuestros conceptos de urbanística, identificamos ese momento del movimiento moderno y posterior a esa revolución industrial, donde las personas o no podían o no querían vivir más en las ciudades, ya fuera por temas de contaminación, por aspectos económicos, y existía la posibilidad de vivir en unas zonas que se podrían denominar semirurales, que mantenían algo de su relación con el medio ambiente y fueron denominados como territorios suburbanos o procesos de suburbanización. Por definición volumétrica nos encontramos los bloques, las torres y las cintas. Definitivamente se pierde completamente la calle corredor. Esto exige tener unas densidades mayores que en las dos configuraciones previas en que nos encontrábamos, precisamente porque el volumen ya no se entiende solamente por el índice de ocupación, sino que está supeditado también al índice de construcción posible en los predios. Esto básicamente corresponde al modelo de ciudad que hemos venido construyendo en los últimos años en el territorio nacional en general, donde es este tipo de edificaciones el que genera mayor actividad comercial y probablemente un mayor rendimiento del suelo. Cuando se define este tipo de crecimientos o de desarrollos o de definiciones de ocupación del volumen en la manzana, tenemos que entender con claridad que la edificación y el espacio común, colectivo o público debe diseñarse en conjunto, no como en los casos anteriores donde en términos generales se diseña solo la edificación y las áreas libres no pertenecen a un colectivo sino a un privado en caso de tener esas áreas libres. En este caso, las áreas libres entran a ser parte de los sistemas colectivos, ya sea de la ciudad o del grupo de habitantes que vive en este tipo de edificaciones. Y es necesario tener el conocimiento de la norma que nos regula lo que está ocurriendo en este territorio, básicamente porque vamos a requerir de una claridad frente a cuál va a ser el índice de ocupación y el índice de construcción que nos permite cada uno de los predios. En gran medida, los suelos de renovación urbana, los suelos de expansión, los territorios que requieren ser desarrollados a través de planes parciales, suelen tener este tipo de crecimiento, de desarrollos. Y en los sistemas híbridos, pues nos podríamos encontrar una sumatoria de cintas o una sumatoria de edificaciones aisladas que nos generan calle corredor o que nos configuran unas áreas paramentalizadas que a pesar de tener un ejercicio de un posible aislamiento del entorno, pues hay una preferencia porque se configure la vivienda casi que a manera de cerramiento, generando las áreas libres de repente al interior del predio o al interior del conjunto de la unidad que se esté analizando. Y lo mismo podría llegar a ocurrir con los bloques o las cintas
o las edificaciones que, si bien actúan como si existiera una definición volumétrica, a partir de ese sistema híbrido se está llevando a los bordes de la calle para no perder la configuración que se tenga y generar en la misma edificación el cerramiento al exterior. Hay un concepto que se refiere a que no existe esa ciudad sin habitantes, entendiendo que la ciudad es el espacio de intercambio cultural, económico, social. Quiere decir que sin habitantes no tendríamos ciudad. Esto podría ser una afirmación que puede ser largamente debatida y se podrá llegar a muchas conclusiones, pero vamos a asumir en este momento que esa es parte de una realidad, que las áreas que de repente no tengan habitantes simplemente serán áreas construidas y no son ciudades, básicamente porque no cumplen la actividad que cumple una ciudad. En ese sentido, la vivienda es el uso básico de los tejidos urbanos. Será muy fácil que nos encontremos en cualquier tejido urbano la vivienda como el mayor número de elementos que se disponen en el territorio. Pero hay áreas de las ciudades donde las funciones han desplazado o nunca contemplaron la vivienda. Estas áreas en general suelen presentar inconvenientes en ciertas horas del día o más bien de la noche. Si hay un área que es eminentemente comercial o industrial, como lo que estamos viendo en la imagen en este momento, 6 o 7 de la tarde, ya no habrá ningún habitante residente en ese entorno. Tienden a convertirse en lugares peligrosos, usados de manera inadecuada, lugares indudablemente en los que no es confortable ni seguro y a veces ni siquiera sensato transcurrir a determinadas horas del día. Este es uno de los aspectos que hay que revisar a la hora de hacer análisis urbano, porque claramente hay un inconveniente en que zonas de la ciudad se comporten de esta manera y será uno de los asuntos que habrá que resolver en la medida que podamos ir tomando decisiones frente al suelo urbano. Las ciudades pretenden resolver dos aspectos. Primero, que los tejidos urbanos puedan tener la cantidad de población adecuada. ¿A qué se refiere esa población adecuada? Una cantidad de habitantes que puedan tener un aprovechamiento de un espacio público y de un suelo urbano sin que existan altísimas aglomeraciones. Sin embargo, esto se contrapone a la segunda necesidad, que es resolver la creciente demanda de vivienda, que creciente es periódicamente se requiere muchísima más vivienda que en los años anteriores, debido a muchas dinámicas. Las familias dejan de ser familias numerosas y empiezan a requerirse viviendas unipersonales o para dos personas o para familias cada vez más pequeñas. En la medida que aumenta el número de habitantes en el planeta, esta unidad habitacional o familiar más bien se ha ido separando y haciendo también mucho más pequeña. Quiere decir que cada vez se requieren más. Entonces, la suma de estas dos necesidades es uno de los aspectos que, que más recalca la necesidad de una reflexión consciente de la ciudad. Cómo podemos llevar la suficiente cantidad de personas y cuál sería esa suficiente cantidad de personas para que el suelo urbano sea capaz de soportarla, para que sea capaz de soportarla en términos de los servicios que debería ofrecerle. Pero vamos a profundizar un poco en ese asunto cuando nos enfoquemos en las áreas libres de la ciudad. Básicamente nos encontramos dos tipos de vivienda. La residencial, que es la vivienda usual, la vivienda en la que normalmente estamos, la que habitamos todas las semanas, pero existen otras viviendas que se denomina vivienda secundaria o vivienda de recreo. Cuando hablamos de las fincas o cuando hablamos de una vivienda de fin de semana o una vivienda campestre,
nos estamos refiriendo a esa vivienda secundaria de recreo. Y esto tiene impactos también en el suelo urbano. Quiere decir que en condiciones normales, gran parte de la población que puede vivir en un territorio en la ciudad se desplaza a otro que no está realmente preparado para soportar esa cantidad de personas. Esas personas que van por 1, 2 o 3 días a un territorio, pero que no habitan allí permanentemente, se denomina población flotante. Lo mismo que ocurre un poco con los turistas en algunas ciudades, donde la población flotante muchas veces supera a la población real de esos lugares, y las ciudades requieren prepararse tanto para su población habitual o cotidiana como para la población flotante. No es un problema o un inconveniente únicamente para el lugar que recibe a estos habitantes que se encontraban en algún sitio. Comercialmente o en la dinámica comercial normal, esta gente que se está yendo de un barrio o de una ciudad a pasar su fin de semana a un sitio de recreo cercano, pues está despojando de habitantes un territorio que no podrá funcionar en todas sus actividades cívicas, económicas durante toda la semana, y eso tiene afectaciones económicas en el entorno urbano. Ahora hablamos de los equipamientos y nos referimos a lugares que pueden ser de titularidad pública o de titularidad privada, que en términos generales presta servicios comunitarios, que presta sus servicios o que sirven como dotaciones complementarias a lo que vimos en la menor escala, que está asociado a la vivienda y a un comercio que esté vinculado directamente a esa vivienda. Pero estos equipamientos también tienen escalas, y por escalas podemos identificar equipamientos comunitarios o dotacionales. Dentro de estos equipamientos comunitarios nos encontramos las escuelas, las bibliotecas, áreas deportivas, guarderías. Básicamente tienen una escala casi barrial o de un territorio más pequeño, y a las personas que habitan los barrios les interesa que este tipo de equipamientos o de dotaciones comunitarias estén cerca de sus viviendas. Siempre habrá una cualificación. Si en mi barrio hay una escuela, si en mi barrio hay una cancha o un espacio deportivo y recreativo, si hay una guardería, si hay bibliotecas, si hay este tipo de equipamientos que pueden venir de la cotidianidad, que no generan ningún impacto a las viviendas, pero que indudablemente generan un beneficio para ese entorno inmediato. Nos encontramos con los equipamientos funcionales, los equipamientos administrativos, de seguridad, sanitarios, por ejemplo, las cárceles, plantas de tratamiento de agua, centros administrativos municipales, comandos de policía, batallones militares o unidades o cantones militares. Y realmente este tipo de equipamientos, si bien son necesarios para el funcionamiento de la ciudad, pues no queremos tenerlos demasiado cerca de las viviendas. Incluso existe normativa para algunos de estos equipamientos funcionales para evitar que estén cerca o rodeados de vivienda. Nos encontramos también con los equipamientos de escala de ciudad, que tienen similitud en su función a los equipamientos que nos encontrábamos o de los que hablábamos hace un momento como dotacionales comunitarios, pero que tienen una escala mucho mayor. Entonces, al referirnos a los educativos, ya no nos referimos a escuelas, guarderías, jardines infantiles, sino a universidades o a colegios de una escala realmente grande, básicamente como la que nos encontramos en la imagen, que es la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos encontramos también equipamientos de ciudad administrativos, como los lugares como el Más Cerca, o elementos o edificaciones que tienen una función complementaria a la del centro administrativo municipal, que es de una escala muchísimo mayor. Los elementos culturales,
tal vez como los teatros, las casas de la cultura, los deportivos como las unidades deportivas, como canchas de, canchas de fútbol o grandes complejos o escenarios deportivos, los equipamientos religiosos, donde en general pueden cualificar o puede haber un interés de que haya vivienda cerca de estos lugares, pero en algún momento podrían causar ciertas incomodidades. Por ejemplo, vivir frente a la Universidad de Antioquia podría, en momentos de conflicto, ser problemático para los residentes de estas viviendas. Lo mismo podría ocurrir con las grandes unidades deportivas. Seguramente vivir cerca a la unidad deportiva Atanasio Girardot pueda parecer muy atractivo, pero en momentos de encuentros futbolísticos puede ser problemático en términos de movilidad, en términos de seguridad, de tranquilidad del entorno. Entonces, en general, este tipo de equipamientos de ciudad causan ciertos inconvenientes en los momentos de altos flujos o de conflicto. Y dentro de las dotaciones o de los equipamientos nos encontramos con las dotaciones privadas. Básicamente hace referencia a los elementos dotacionales que generan un rendimiento económico para sus propietarios. Normalmente son de titularidad privada, aunque existen algunas de titularidad pública que tienen una gestión privada. Aquí dentro de esta clasificación nos encontramos las escuelas, los gimnasios, las clínicas que difieren de los hospitales, los centros comerciales y en general, pues básicamente su propósito es económico. Y la pregunta es sí, los centros comerciales, las actividades económicas como grandes tiendas, tiendas de grandes superficies, hacen parte de las dotaciones privadas. Las ponemos dentro del paquete de equipamientos, entendiendo que como último fin nos prestan un servicio a todos los ciudadanos, a las personas que habitan las ciudades, sin que necesariamente tengan una iniciativa de orden o de carácter público. Bueno, vale la pena ver imágenes como esta, bastante desactualizada ya, para empezar a identificar si esto es una dotación de qué escala y la titularidad será pública o será privada, y adicionalmente si su gestión es pública o es privada. Y no me refiero solamente al centro administrativo de la Alpujarra, sino cualquiera de las edificaciones que nos podemos encontrar en el territorio puede ser susceptible de este análisis. Muchas gracias.